Tengo un mensaje que compartiré que en serio me tiene emocionado. Lo prediqué a nuestra iglesia y sentí que tuvo un gran impacto. Eso me impactó primero, me animó el corazón y me alentó, fortaleció mi fe y hará lo mismo por ti. El título es Jesús, nuestro jubileo. Y cuando sepas qué significa eso, solo prepárate, vas a ser bendecido. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, vallas relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Vamos a leer del Evangelio de Lucas, el 4º capítulo. Si tienes tu Biblia, ve ahí Lucas, capítulo 4. Y vamos a ver algunas de las cosas que el querido médico Lucas registró. Es interesante notar que Jesús no entró al ministerio hasta alrededor de los 30 años, no sanó a ningún enfermo, no hizo un solo milagro hasta que tenía como 30 años, según las Escrituras. También era hijo de Dios a los 5, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 29. ¿Qué hizo la diferencia? El único hecho que nos dicen es que como a los 30 años fue a ser bautizado por Juan en el río Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre Cristo allí en el Jordán. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Los siguientes versículos que leemos al inicio del capítulo 4 dicen que Jesús fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu y fue fortalecido por el Espíritu. No fue hasta que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió que entró en su ministerio y comenzó a predicar y también a sanar a los enfermos. Es el único factor que marcó la diferencia. Y Jesús en Lucas 4, en su propia sinagoga local, explica por qué el Espíritu vino sobre él. Él usa las Escrituras y le dice a la gente por qué ha sido ungido por el Espíritu. Comenzamos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Necesito parar aquí y comentar. Su costumbre era ir a la sinagoga cada sábado. Jesús era un feligrés. Si en serio te conformas a la imagen de Cristo, irás a la iglesia. Sé que estoy predicando aquí, están aquí o si están en la plaza, pero hay gente viéndome. Bueno, estás en tu pijama aún y aquí en California son las 11:30 a.m. y tienes tu café y estás viendo, pero también navegas por redes sociales. No vas a sacar mucho de esto. Apaga tu teléfono y escucha. Intenta ir a la iglesia. Si quieres ser como Jesús, conformarte a su imagen, necesitas ir a la iglesia. Era su costumbre ir a la sinagoga y levantarse a leer. Él se levantó en esa misma sinagoga en Nazaret muchas veces y leyó de las Escrituras. Pero hoy será diferente, porque él leerá donde está escrito sobre él y su ministerio. Él lee de Isaías capítulo 61, pero vamos al versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar o predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús cita de Isaías, en realidad describe su ministerio. Él dice: Dios me ha ungido por el Espíritu para ministrar a 5 tipos de personas: a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. ¡Qué descripción de nuestra generación! ¡Qué descripción de la humanidad! Y es interesante porque al menos escrituralmente
3 de estas 5 designaciones pueden directamente aplicarse a la enfermedad. Está ungido para liberar a los cautivos. Cuando Job se enfermó, la Biblia dice que Satanás golpeó a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Al final de la historia, cuando Job es sanado y cuando la liberación viene para él, así es como la Escritura lo describe. Dios volvió el cautiverio de Job, o Dios liberó a Job de su cautiverio. Y es interesante, como una nota al margen, creo que hay 42 capítulos en el libro de Job, 42 o 43. 39 de los 42 capítulos son una conversación que ocurre en un día. Y el Nuevo Testamento nos enseña en el libro de Santiago la lección que sacamos del libro de Job. No es la de justificar el sufrimiento perpetuo. El Nuevo Testamento dice la única lección que obtenemos del libro de Job es cómo Dios es misericordioso, compasivo y cómo Dios libera y cambia las cosas. Pero es el mensaje que mucha gente se pierde. Sacan el mensaje opuesto que el Nuevo Testamento nos dice que debemos obtener. Sin embargo, volviendo a mi punto, cuando Job fue sanado, la Escritura dice Dios lo liberó de su cautiverio. Luego, claro, sabemos que Jesús sanó a muchos que eran ciegos. Luego dice que el Espíritu estaba sobre él para liberar a los oprimidos. Pedro en Hechos capítulo 10, refiriéndose a estas mismas Escrituras y al ministerio de Cristo, lo expresa así: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pedro se refería a Jesús sanando a las personas como liberarlas de la opresión satánica. Y es interesante que 3 veces Jesús dijo: he sido ungido, el Espíritu está sobre mí porque ahora Él me ha ungido para proclamar o predicar. Predicar, predicar, predicar. Las personas salen de su pobreza al predicarles salen de su quebranto, al predicarles salen de su cautiverio, al predicarles salen de su ceguera y al predicarles salen de su opresión. ¿Qué predicó Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Nunca, jamás subestimes el poder de escuchar una buena predicación. Amigo, la predicación ungida tiene el poder de destruir el yugo. Puedes cambiar en un momento. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La palabra para salvación literalmente es rescate, seguridad, liberación, sanidad, salvación. El Evangelio, no me avergüenza el Evangelio, es el poder de Dios para todos los que creen en él. Jesús dijo: primero he sido ungido para predicar, he sido ungido para predicar, he sido ungido para predicar. Y si lees los evangelios, ese fue el método de Jesús. Enseñó, predicó y luego sanó. Casi siempre daba la palabra de Dios primero, y donde la gente lo escuchaba, los resultados siempre llegaban. Ahora, quiero analizar las buenas noticias que Jesús predicó. En el versículo 19, reiteró el punto y dijo: el Espíritu está sobre mí, me ungió para predicar el año aceptable del Señor. Ese es uno de los términos bíblicos que se usan para referirse al año del jubileo. El año del jubileo es muy significativo, deberían estudiarlo en detalle luego. Se encuentra en Levítico capítulo 25 y lo describe en detalle. Pasaba una vez cada 50 años. El año aceptable del Señor, el año del jubileo, una vez cada 50 años en el día de la expiación. Cuando mataban al cordero del sacrificio, sonaban la trompeta y luego cada persona debía recuperar sus posesiones. Las cosas que perdieron en los últimos 50 años se las devolvían. Era una gran bondad instituida por Dios. Incluso según la ley mosaica, no era legal que un israelita vendiera para siempre sus tierras ancestrales. No se les permitía. Si pasaban por tiempos difíciles, tal vez debían vender su casa y las propiedades familiares. Pero en el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta y mataban a ese cordero sacrificado, todas sus propiedades se les regresaban. Entonces, si alguien quería comprar la propiedad y faltaban 15 años para el jubileo, el precio se fijaba por solo 15 años. Si yo pasaba por tiempos difíciles y tenía que venderme como servidumbre para pagar deudas, cuando el año del jubileo llegaba, era liberado.
Todas mis pertenencias eran devueltas de nuevo. Era una gran bondad instituida por Dios para quienes sufrían tiempos difíciles. Pero era más que eso. También era un tipo y una sombra. Era un símbolo que apuntaba a Cristo y su ministerio, lo que Él había hecho por la humanidad. De hecho, vean qué pasa luego, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido. Era una señal, era un símbolo que apuntaba a Cristo y a su venida. Cuando Adán transgredió en el jardín, la humanidad perdió mucho. Perdimos nuestra relación con Dios, perdimos la paz, nos volvimos ciegos, oprimidos y cautivos. Pero Jesucristo vino y podemos regresar a nuestras posesiones, podemos recuperar nuestra relación con Dios, podemos tener paz. La opresión en cuerpo, mente y espíritu que vino sobre la humanidad, hallamos liberación en Jesús para eso. Ya se ha cumplido. Y me encanta lo que Jesús dijo: hoy, no en el futuro, ni bueno, ya llegará. Dijo: hoy se cumple ante ustedes en su presencia. No algún día, ahora mismo. Había una familia que visitó la costa del Golfo. Vivían a 160 kilómetros. El pequeño Eric nunca había visto el océano. No podía creerlo. Era vasto y las aguas eran tibias. No se cansaba de eso. Andaba por las cálidas aguas del Golfo, atrapó cangrejos, hizo castillos de arena y persiguió a su papá en la playa. Cada momento despierto estaba a la orilla del agua. Al final de la semana, la cabaña que habían rentado, su tiempo había terminado. Volvieron a casa. Estuvieron ahí unos días y Eric entró una mañana. Su papá leía el periódico, tomaba café y se alistaba para ir a trabajar. Él dijo: papá, ¿qué pasa, hijo? ¿Podemos volver a la playa? El papá estaba distraído. Sí, Eric, claro, y leía el periódico. Eric desapareció. Volvió en unos minutos con su traje de baño. Tenía una toalla y su cubetita. Su papá se rió y dijo: Eric, ¿qué haces? Dijiste que iríamos a la playa. Dijo: sí, claro, Eric, solo que no hoy, algún día. Amigo, no es algún día. Eso se va a cumplir. Jesús dijo: hoy se cumple. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a la casa de María, Marta y Lázaro? Y Lázaro había muerto hacía 4 días. Y Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano Lázaro resucitará. Y ella dijo: antes de eso, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y él dijo: Lázaro va a resucitar. Señor, sé que un día en la resurrección él resucitará. Jesús dijo: no, Marta, yo soy la resurrección. Ahora yo soy la resurrección. Marta, como muchos que creen en Dios, tenía fe en el pasado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tenía fe en el futuro, un día en la resurrección, pero no tenía fe para ahora. Y mucha gente dice: sabemos que hubo grandes sanidades en el pasado. Hemos leído cómo Dios se movió. Oh, si hubiéramos vivido en esos días. Sabemos que Dios lo hará algún día. Sabemos que viene. No, Jesús busca fe en el ahora. Busca fe para hoy. Hoy se cumple ante su oído. Eso es significativo. Continuamos en el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que se han hecho en Capernaum, haz aquí en tu tierra, o literalmente, tu ciudad natal. Jesús les está profetizando. Dijo: el momento va a llegar y dirán: oímos sobre todas las sanidades y milagros que haces en otros lugares, hazlas aquí. Curiosamente, a veces quienes tienen mayor acceso a la sanidad y la bendición experimentan menos.
Pausa para reflexionar. Todo tiene que ver con la actitud y la respuesta a la palabra de Dios que ahora veremos. Jesús continuó en el versículo 24 y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No lo aceptaron. Pueden leer los mismos eventos que Marcos registró en Marcos capítulo 6. Dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos aquí? Nombraron a 4 de sus hermanos, y no son ellas sus hermanas. Buscaron razones para no creer. Ellos dijeron: oye, arregló mi granero. ¿No es el niño que solía jugar fútbol con nuestros hijos en la calle? Tengo una mesa en mi sala que él hizo. Él es hijo del carpintero pobre. Y sus hermanos, Dios fue el padre de Jesús, pero después de que Jesús nació, María y José tuvieron relaciones matrimoniales normales y Jesús tuvo 4 hermanos y los nombran en Marcos capítulo 6. Tenía hermanas también. Habla de sus hermanas. Dijeron: conocemos a su familia. ¿Quién se cree que es? Buscaron razones para no creer. Se ofendieron con él y lo rechazaron. De hecho, cuando Jesús vino a su ciudad natal, Marcos habla sobre estas mismas cosas. Dice que Jesús se maravilló de su incredulidad y no pudo hacer milagros allí. Encontraron razones para no aceptar lo que él decía. Jesús continúa y lo que dice luego es devastador. Versículo 25. Dijo: y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Jesús comentó que en esos 2 tiempos los extranjeros fueron bendecidos, mientras que el pueblo de Dios no. Uno recibió provisión material, el otro fue sano. 2 cosas que Jesús dijo que el Espíritu lo ungió para dárnoslas. ¿Por qué la viuda recibió provisión, mientras que las otras viudas en Israel no recibieron provisión? ¿Por qué Naamán el sirio sanó? Ambos eran forasteros. Las personas que tenían derecho a estas bendiciones por alianza tenían promesas de pacto. No las recibieron. Y los forasteros, sí, pueden leer sus historias en Primera y Segunda de Reyes y es muy obvio. Tenía que ver con su respuesta y recepción de la palabra de Dios. Voy a decir algo que deberían recordar. Dios no se mueve solo por nuestra necesidad. Jesús dijo: hubo una gran hambruna de 3 años y medio y había muchas viudas en Israel. ¿A Dios no le importaban esas viudas? Claro que sí. Él es compasivo, pero no se mueve solo por la necesidad. Piénsenlo, 3 años y medio. Muchas de esas viudas no tenían a nadie que las cuidara. Muchas tendrían hijos como el que él mencionó. Muchas enterrarían a sus hijos. Ellas mismas habrían muerto. ¿No sabes que oraban y rogaban a Dios por ayuda? Pero Jesús dijo que ninguno recibió la bendición prometida. Dijo que había muchos leprosos en Israel, el pueblo de Dios, que tenía un pacto de sanidad, pero ninguno de ellos lo obtuvo excepto este forastero Naamán. Leyeron la historia, es famoso, es un héroe de guerra, está conectado, él es amigo del rey, es extremadamente rico, pero tiene lepra. La enfermedad no distingue personas, visita a ricos y pobres, a ancianos y jóvenes. No presta atención a las fronteras ni a la etnia, no distingue personas. Esa pequeña israelita sierva era esclava que servía a su esposa. Ella dijo: oiga, hay un profeta en Israel, sana en su ministerio. Si lo encuentra, lo va a sanar, señor Naamán. Podría haber inventado todas las razones del mundo para rechazarlo. Pudo decir: escucha, ¿qué sabes tú? Solo eres una niña esclava, no escucharé. ¿Ves que soy rico? He gastado dinero en los mejores médicos del país y dices que un profeta sin nombre en Israel, nuestro enemigo despreciado, ¿me ayudará? Eso es ridículo. Solo cállate.
O pudo decir, bueno, tal vez sea cierto, pero he liderado muchas incursiones personalmente en la tierra de Israel. He matado a muchos soldados israelitas con mi espada y con mi lanza. Nunca me ayudaría. O bueno, tal vez sea cierto, pero hallar a alguien así es como hallar una aguja en el pajar, es perder el tiempo. O bueno, sí, tal vez eso es para los israelitas. He oído esas historias, pero no es para mí. Soy un forastero. Él no dijo nada de eso. No inventó razones para no creer. Con ansia y hambre se aferró a la palabra y actuó en consecuencia. Fue con el rey y dijo, rey, hay alguien con don de sanidad. Quiero ir. Llevaba gente con él. Salieron a buscar y al final obedeció e hizo el ridículo para experimentar lo milagroso. Se sumergió 7 veces en el río Jordán y su carne se volvió como la de un niño. Jesús dijo, estos dos que estaban fuera del pacto recibieron la bendición, mientras que muchos del pueblo de Dios la perdieron. Todo tenía que ver con su actitud y recepción de la palabra de Dios. Y noten, está hablando con personas en su ciudad natal que inventaron razones para no aceptarlo, razones para rechazarlo. La verdad es que Jesús es nuestro jubileo, y toco la trompeta del jubileo del Evangelio y les digo que pueden regresar a sus posesiones. Pero escuchen, solo porque seamos cristianos no significa que sea automático. De nuevo, Dios no se mueve por la necesidad. No podemos ser complacientes y esperar que nos caigan encima del cielo. Necesitamos aceptar lo que hemos predicado y actuar en consecuencia. Hoy se cumple, pero alguien fuera del pacto, un extranjero, puede obtenerlo antes que nosotros si no lo aceptamos y actuamos. Sé que algunos dicen, eso no me gusta, pastor. Bueno, encajas perfectamente en la narrativa. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Me he sentado en la cima de esa colina y lo he captado ahí con sus propios habitantes, sus propios parientes. Querían deshacerse de él, estaban enojados, porque él les dijo, básicamente son el pueblo del pacto de Dios. Sí, son hijos de Abraham. Pero los forasteros lo consiguieron porque respetaron y aceptaron la palabra de Dios, a diferencia de ustedes que buscan razones para no creer. Y dice, Jesús pasó por en medio y se fue. Se fue para seguir buscando corazones hambrientos. De hecho, estoy convencido de que Dios pasará sobre 1 millón de personas para hallar a una sola persona con un corazón hambriento y creyente. Creo que eso busca Dios. Seguimos leyendo. Versículo 31. Es muy importante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Noten, en los días en plural. Jesús, ¿qué haces? Voy a la iglesia y enseño. Voy a la iglesia y enseño. Voy a la iglesia y enseño. Voy a la iglesia y predico el evangelio sábado tras sábado tras sábado. Jesús entendió la importancia de la predicación ungida. Dice en el versículo 33, en el 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Vienes para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole salió de él y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Es interesante. Tenemos un demonio asistiendo a la iglesia. Sí, los demonios vienen a la iglesia, claro que sí. Tal vez tengamos algunos hoy. Pero ya sea que estén en la iglesia o en las tumbas, Jesucristo tiene autoridad sobre ellos. Y Él ha dado esa autoridad a su iglesia. Cuando Jesús trata con el espíritu maligno de este hombre, no es nada amable. Dice, Él lo reprendió. En griego, reprendió es extremadamente duro. No hay nada amable, no hay nada suave en ello.
Jesús lo reprendió y literalmente dijo que te pongan bozales. No era amable, no era de voz suave, fue una reprimenda dura. Y el espíritu maligno se fue. Vean qué pasa luego. Maravilloso. Versículo 28. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella y se inclinó sobre ella. Pararé ahí. Aquí está el doctor Lucas usando sus términos médicos. En el mundo antiguo dividían las fiebres en dos categorías, grandes fiebres y pequeñas fiebres. Y esta fiebre alta literalmente significa gran fiebre. Las fiebres grandes no eran algo que tuvieras en un resfriado o gripe. Literalmente era algo virulento, algo peligroso y casi mortal. Lo más probable es que su suegra estuviera al borde de abandonar esta vida. Tiene una fiebre muy fuerte y dice Jesús se inclinó sobre ella. Lucas usa otro término médico. En el mundo antiguo era una frase para un médico que atendía a su paciente. Literalmente un doctor ante la cama de un paciente atendiendo al paciente. Pero Jesús va a hacer algo que la mayoría de los médicos terrenales no harían. Vean lo que dice. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Ahora, Jesús hizo exactamente lo mismo con la fiebre que hizo con el espíritu maligno. Lo mismo en griego. No lo trató con tacto. No era de voz baja. Trató a la enfermedad igual que trató al espíritu maligno, no como amigo, sino como enemigo. No como una bendición enviada por Dios, sino como un enemigo. Él reprendió la fiebre y se fue. Algunos dicen sí, pero no es para todos. Vean el siguiente versículo, el 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cada uno, todos y en general. Cada uno, todos y en general. Es como la palabra quien quiera. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si eres un quien quiera o cualquiera, o entras bajo la categoría de cada uno, todos y en general, es para ti. Dios no hace distinción de personas. Responderá a la fe donde quiera que la encuentre en un corazón humano. De hecho, un viejo, no recuerdo quién era, dijo que Dios pasará por 1,000,000 de personas para llegar a una sola persona con fe. Alguien dice, ¿cómo llega la fe? Quiero tener fe, quiero poder creer en Dios. Las cosas que predicas en tu mensaje quiero aceptarlas, pero me cuesta. Así pasa, ¿listo? Aquí está el secreto. La fe viene al oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pasa tiempo en la palabra y la fe llegará a ti inconscientemente. Amigo, ama la palabra de Dios. Dios responde a la fe. Mi tiempo se acabó. Dios te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa.